¿Qué les sucede a los soldados muertos en el campo de batalla ucraniano? Es una pregunta que pocos se atreven a hacer, y las respuestas son tan sombrías como sorprendentes. En este video, descubrimos la historia no contada de lo que realmente les sucede a aquellos que caen en ambos lados de la guerra. Desde los restos espeluznantes en el caos de la batalla, hasta los esfuerzos valientes del grupo de voluntarios Tulipán Negro que arriesgan todo para recuperar los cuerpos, a veces mientras las balas vuelan sobre sus cabezas. Pero eso es solo el comienzo. ¿Qué significa encontrar y enterrar a los muertos en una guerra donde incluso los cadáveres podrían estar minados? ¿Por qué los soldados rusos a menudo son abandonados en el campo de batalla, dejados a descomponerse como si su país los hubiera olvidado? Descubramos juntos los espeluznantes aspectos de la muerte en la guerra. Las respuestas pueden sorprenderte y plantear aún más preguntas inquietantes. En diciembre de 2023, el canal de YouTube alemán Crisis lanzó un video en el que filmó a miembros del Tulipán Negro en acción. El video señaló que tanto Ucrania como Rusia a menudo dejan a sus soldados muertos en el campo de batalla en una acción que generalmente surge por necesidad. Recuperar a los compañeros caídos no es prioritario cuando las bombas rusas caen o los drones ucranianos están aniquilando tu pelotón. En muchos casos, los cuerpos son abandonados porque los camaradas de los soldados muertos se han visto obligados a escapar de sus puestos en medio de la lucha. En esos casos, volver por los muertos no es viable. Puede que una emboscada los aguarde del otro lado, forzando un triste pero necesario sacrificio. Es aquí donde entran organizaciones voluntarias como el Tulipán Negro. El video de Crisis muestra detalles claves sobre la operación Tulipán Negro. El grupo está liderado por voluntarios y es de origen ucraniano. A pesar de su origen, el Tulipán Negro adopta un enfoque sorprendentemente neutral para la recuperación de cuerpos. Recogen los cadáveres de soldados rusos y ucranianos con la misma probabilidad y respeto, sin distinción. El soldado fallecido es identificado, en lo posible, con el Tulipán Negro y sus restos son embolsados con delicadeza, listos para ser transportados lejos del frente. En muchos casos, los cuerpos están tan descompuestos que no pueden identificarse visualmente. A pesar de sus esfuerzos, el Tulipán Negro no es un equipo de respuesta inmediata. En cambio, dice que recibe información de civiles y del ejército ucraniano sobre dónde se pueden encontrar cuerpos. Con esa información, los voluntarios arriesgan su vida para entrar en una zona de guerra activa y recuperar el cuerpo. El video de Crisis sigue a los miembros de Tulipán Negro durante una misión de recuperación. Se oyen explosiones cercanas y balas volando a pocos metros, evidenciando el peligro de esta misión voluntaria. Para el Tulipán Negro, el riesgo vale la pena para dar a los muertos un final digno. Crisis no es el único medio que ha cubierto la labor del Tulipán Negro. En febrero de 2023, casi un año antes del video de Crisis, la revista británica en línea The Spectator relató de primera mano las actividades del Tulipán Negro. Escribiendo desde Dovhenke en Ucrania, Julius Strauss viajó junto a un hombre conocido solo como Oleksiy, a quien identifica como el líder del Tulipán Negro. En sus viajes, Oleksiy halló el cadáver de un soldado ruso. El torso del soldado aún estaba intacto, con su chaleco antibalas y cinturón de combate de plástico en perfecto estado. Pero al bajar la mirada, el equipo vio las piernas del soldado. El cuerpo del soldado, mostrado en un ángulo antinatural, probablemente evidenciaba que había sido atrapado en una explosión de bomba. La cabeza del soldado también contaba la historia de un hombre que simplemente había sido dejado a pudrirse. Solo quedaba un cráneo manchado, sin rastros de rostro o cuero cabelludo. El macabro hallazgo revela las técnicas del Tulipán Negro para retirar los cuerpos de forma segura. Strauss narra cómo Oleksiy rodea cuidadosamente un cuerpo con una cuerda, explicando que Rusia suele tender trampas a sus difuntos antes de abandonarlos. Oleksiy advirtió que tuvieran cuidado mientras ataba la cuerda y se alejaba unos 50 metros del cadáver, sosteniendo el otro extremo. A una distancia segura por un camino embarrado, Oleksiy y el equipo se agacharon y tiraron de la cuerda. No hubo explosión. Al regresar al cuerpo, Denis, un voluntario de 21 años, recogió el cráneo que se había separado del torso durante la macabra prueba, reuniendo la cabeza con el cuerpo. El artículo del Spectator brinda más detalles sobre la verdadera identidad de los hombres del Tulipán Negro. Strauss dice que los 6 voluntarios, con los que viajó para su informe, habían sido previamente miembros del mismo equipo de kickboxing en Ucrania. También habían trabajado duro por muchos meses. Mientras colocaban cuidadosamente el cuerpo y el equipo del soldado ruso no identificado en una bolsa de plástico blanca, mostrando reverencia por los muertos, el pequeño equipo explicó que este era el cuerpo número 299 que habían encontrado. Esto fue solo un año después del inicio de la guerra en Ucrania.
Desde entonces, el Tulipán Negro probablemente ha recuperado a cientos de soldados más en el último año y medio. Andrei, otro miembro de 21 años del Tulipán Negro, explicó por qué su equipo realiza su siniestro trabajo. El trabajo es crucial. Los soldados que fallecen defendiendo nuestra nación deben poder volver a casa con sus familias. El grupo también informó que, aunque se esforzaba por repatriar a los valientes militares ucranianos, era más frecuente hallar soldados rusos en Ucrania. Por cada ucraniano, el grupo encontró a 2 rusos muertos. Strauss reveló más del proceso del grupo, mientras trabajaba con el cadáver del soldado ruso. Después de acomodar el cuerpo en la bolsa para cadáveres, el grupo fotografió y catalogó lo encontrado. Según el Tulipán Negro, desde allí enviarían el cuerpo a la morgue para recolectar muestras de ácido desoxirribonucleico. Las muestras y documentación de identidad encontradas en el cuerpo serían enviadas a las autoridades rusas como evidencia. Las autoridades rusas no reconocen de inmediato que el cuerpo hallado pertenezca a uno de los suyos. La evidencia enviada se examina minuciosamente en Rusia. El cuerpo solo se agrega a la lista de soldados rusos recuperados si las autoridades aceptan la veracidad de la presentación. El nombre del soldado muerto se agrega a una lista. Ucrania y Rusia eventualmente realizarán un intercambio de los cuerpos de sus caídos. Discutiremos estos detalles más adelante en el video. Oleksiy explica que la mayoría de las familias que se enteran de los parientes recuperados por el Tulipán Negro están felices de tener los cuerpos de vuelta. Al menos reciben cierto cierre y pueden llorar apropiadamente a un luchador que hizo el máximo sacrificio en batalla. Pero para algunas familias, la noticia es insoportablemente desgarradora. A veces simplemente se niegan a aceptar lo ocurrido, explicó Oleksiy. Si no se reclaman, los cuerpos se entierran en tumbas anónimas. Más adelante, Strauss detalla el peligro que enfrentan los tulipanes negros en cada misión de recuperación. En el video de la crisis, los voluntarios se agachaban mientras sonaban explosiones y disparos a lo lejos. El equipo de Strauss debía enfrentar una amenaza distinta: las minas. Las minas antitanque y antipersona han sido una parte crucial de la estrategia rusa en la guerra de Ucrania. Las tropas de Putin han optado por sembrar enormes porciones de Ucrania con estas armas mortales, con un enfoque particular en las tierras agrícolas, y representan una amenaza constante para los soldados ucranianos mientras viajan por su país. The Halo Trust estima que hay hasta 2 millones de minas terrestres plantadas en Ucrania, con la organización habiendo despejado solo 19.000 de ellas. Para que Ucrania vuelva a ser segura, todo el país necesitará ser despejado. En su artículo para Spectator, Strauss recuerda caminar por un estrecho sendero rodeado de minas terrestres mientras acompañaba al Tulipán Negro. El grupo no es inmune a la agresión rusa, como explica el video de crisis. Los soldados rusos a menudo disparan a los voluntarios del Tulipán Negro mientras intentan recuperar los cuerpos de los fallecidos de su país, agregando más dolor a su difícil labor. La amargura se nota en el tono de algunos de los voluntarios del Tulipán Negro cuando hablan de los muertos rusos que recuperan. Vasily, un miembro del equipo, expresó abiertamente su opinión sobre el soldado ruso con las piernas abiertas mientras recuperaba cuidadosamente el cuerpo. «Es una mancha que debemos eliminar de nuestra tierra», dijo el hombre de 55 años a Strauss, con acciones respetuosas que contradecían sus palabras. Para muchos en el Tulipán Negro, recuperar a los muertos rusos es más que mostrar respeto a un guerrero caído, se trata de asegurar que el guerrero no deje ninguna huella en el suelo del país invadido. Otras recuperaciones de cuerpos son incluso más espantosas que la del soldado ruso sin rostro. Más adelante, Strauss y el Tulipán Negro se toparon con la carcasa quemada de un vehículo blindado de transporte de personal. El vehículo había sido incinerado, el metal estaba quemado y deformado, y Oleksiy asumió la terrible tarea de explorar el vehículo blindado de transporte de personal en busca de restos. Encontró un cuerpo carbonizado. Luego, el grupo pasó 1 hora extrayendo el cuerpo del vehículo blindado de transporte de personal, aunque el trabajo estaba lejos de ser simple. Al final, solo quedó una bandeja de metal con restos carbonizados, una hoja de cuchillo, partes de la chaqueta antibalas, un trozo de mandíbula y una bota que los voluntarios usaron para identificar al soldado ruso caído. Todo en un día de trabajo para un voluntario de Tulipán Negro. The Guardian, otro medio británico, también ha implantado a un reportero con el Tulipán Negro. Publicó un informe similar al del Spectator en marzo de 2023. Esta vez, los cuerpos encontrados fueron tratados con al menos un mínimo de respeto por los soldados rusos que los abandonaron. El periódico informó sobre una misión de Tulipán Negro en el desierto pueblo de Krasnopilia, en la región norte de Donetsk. Allí, el Tulipán Negro encontró a 2 soldados rusos que habían sido cuidadosamente colocados en el sótano de un edificio roto, probablemente por sus camaradas.
Los cuerpos aún estaban abandonados, pero en este caso fueron dejados vistiendo sus uniformes de verano. Era evidente que los cuerpos llevaban mucho tiempo en el sótano, descompuestos a tal grado que los soldados solo podían ser identificados por sus placas de identificación. The Guardian también informó que el tulipán negro enfrenta el peligro de minas antipersona. Un voluntario llamado Arthur explicó que Rusia ha comenzado a lanzar minas desde cohetes, y esas minas a menudo son arrastradas por el viento antes de aterrizar. Arthur empezó a usar un dron para hallar los cuerpos en el campo de batalla e identificar rutas seguras hacia ellos. The Guardian también señala que no es raro que el tulipán negro se enfrente a desafíos severos al intentar identificar los cuerpos que recuperan. Muchos soldados rusos son quemados antes de que el grupo pueda alcanzarlos. A veces esta quema es llevada a cabo por ciudadanos ucranianos, ya sea por ira o por razones de higiene. El ejército ruso ha quemado los cuerpos de los fallecidos, posiblemente para encubrir la magnitud real de sus bajas en la guerra. El artículo de The Guardian reveló más detalles sobre el tulipán negro. El grupo solo contaba con 10 miembros hasta marzo de 2023, siendo una pequeña mancha en comparación con la enorme escala de muertes en la guerra de Ucrania. Su líder, Oleksiy, tampoco es ajeno al tipo de trabajo que realiza el tulipán negro. Antes de formar el grupo, era un apasionado militar que dedicaba mucho tiempo libre a desenterrar los restos de soldados de la Segunda Guerra Mundial abandonados en Ucrania. También había trabajado en la Tierra de Nadie, que se había formado entre Ucrania y Rusia tras la anexión de Crimea por parte de Rusia en 2014. Hasta el nombre del grupo destaca el interés de Oleksiy en lo militar. Los tulipanes negros originales eran los aviones soviéticos que transportaban los restos de los soldados fallecidos en la guerra soviético-afgana durante los años 80. ¿Qué pasa con los cuerpos recuperados por el tulipán negro después de que los recupera? Los cuerpos son enviados a la morgue, identificados, y se alerta a las autoridades correspondientes sobre su recuperación. Si el soldado es ucraniano, el cuerpo se transporta a su familia para que realicen su propio funeral. Si la familia está demasiado afligida para aceptar su pérdida, se entierra en una tumba sin marcar, como explicó Oleksiy. El destino de los soldados rusos recuperados por el tulipán negro y otras organizaciones que retiran cuerpos del campo de batalla es muy distinto. Lo que sucede con esos cadáveres es un ejemplo de una de las muy pocas formas de diplomacia funcional que ahora existe entre Rusia y Ucrania. Son llevados al corredor de cuerpos. Ucrania y Rusia intercambiarán sus muertos cada pocos meses. El Daily Telegraph del Reino Unido informó sobre un convoy serpenteando por la región de Sumy en Ucrania en febrero de 2024. El convoy fue liderado por un coche de policía, seguido por una unidad de funcionarios forenses y una furgoneta refrigerada que transportaba los cuerpos de docenas de soldados rusos. Una delegación similar habría estado viajando por Rusia, con los dos convoyes programados para reunirse justo después de la frontera. Las carreteras fronterizas son desminadas para el paso seguro de los convoyes, con francotiradores rusos en los árboles supervisando el próximo intercambio. Como una pequeña misericordia, el bombardeo de las regiones por las que viajan se detiene, en respeto a la sombría tarea que se avecina. The Daily Telegraph informa que el convoy ucraniano cruza la frontera hacia territorio ruso durante estos intercambios. Para el forastero, esto puede parecer una condición cruel impuesta por Putin al convoy ucraniano. Según Vitaly Matvienko, oficial de inteligencia militar ucraniano, vamos a su lado porque no queremos vehículos rusos en nuestro territorio, explicó a la agencia de noticias. Es un riesgo, por supuesto, pero es un riesgo menor que si vinieran aquí. Al intercambiar los cuerpos de los caídos, Ucrania debe estar muy atenta a la infiltración y agresión rusas. Una vez que se encuentran los convoyes, se realiza un intercambio de cuerpos, con un proceso tenso que dura poco menos de una hora. La Cruz Roja realiza controles aleatorios para confirmar la identidad de los intercambiados. Este es solo un ejemplo de muchos intercambios similares, con el Daily Telegraph señalando que Ucrania había recuperado los cuerpos de 2.495 de sus soldados durante estos solemnes recorridos por el corredor de cuerpos. Otro ejemplo es de agosto de 2024. Ese mes se produjo el mayor intercambio a través del corredor de cuerpos, con Ucrania reportando la exitosa recuperación de 250 de sus soldados fallecidos de Rusia. Por su parte, Ucrania entregó solo 38 soldados rusos. Algunos de esos cuerpos posiblemente fueron recuperados previamente por el tulipán negro. Curiosamente, el informe de Columbia Broadcasting System, que cubre este intercambio, señaló que Rusia parece retener a los muertos ucranianos, que reclama durante mucho más tiempo del que Ucrania retiene a los soldados rusos. Algunos de los 250 ucranianos devueltos a su país eran soldados que lucharon en Mariupol, una de las primeras ciudades atacadas por Rusia tras el fracaso de su invasión inicial.
Esa ciudad cayó en mayo de 2022, lo que significa que algunos soldados ucranianos estuvieron en manos rusas durante más de 2 años antes de ser enviados a casa. Debido a la gran cantidad de muertes en la guerra de Ucrania, es evidente que Tulipán Negro no es la única organización que recupera los cuerpos de los soldados. De hecho, el Royal United Services Institute explica que desde septiembre de 2022, las autoridades de Ucrania establecieron canales oficiales para completar este triste trabajo. Dice que Ucrania trabaja junto a varias partes, incluyendo la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas y la Corte Penal Internacional, para encontrar e identificar los cuerpos de los muertos. El Comité Internacional de la Cruz Roja también juega un papel sustancial, como se ve en el hecho de que son miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja, los que a menudo son elegidos para supervisar los intercambios que ocurren en el corredor de cuerpos. Royal United Services Institute también detalla lo que debe ocurrir con los fallecidos en el campo de batalla durante la guerra. La Convención de Ginebra de 1906 establece que los estados combatientes deben enterrar o cremar los cuerpos de quienes mueren en batalla. Los estados en guerra también deben esforzarse por recoger las pertenencias de los fallecidos para enviarlas de regreso a sus hogares. Estas medidas buscan preservar la dignidad de los muertos, pero se vuelven muy difíciles de seguir cuando las muertes ocurren en masa como en la guerra de Ucrania. Durante gran parte de la segunda mitad de 2024, Rusia ha estado perdiendo cerca de 1.000 soldados por día, y la recuperación de esos cuerpos ha sido una baja prioridad para Ucrania. Está demasiado ocupado, luchando para defenderse de la agresión de Rusia, como para dedicar mucho tiempo a seguir este aspecto particular de la Convención de Ginebra. Las Fuerzas Armadas de Ucrania siguen haciendo su parte, colaborando con numerosas organizaciones internacionales. Pero grupos como Tulipán Negro existen porque Ucrania simplemente no tiene los recursos militares que necesita para reclamar tantos muertos, mientras aún está luchando. Tampoco ayuda que casi todos los combates, excepto los de Kursk, tras la incursión de Ucrania en Rusia en agosto de 2024, se están realizando en Ucrania. Los ucranianos tienen la mayor responsabilidad en la recolección. Lo que nos lleva a otra pregunta. ¿Qué está haciendo Rusia con los soldados muertos que encuentra? Es difícil determinar qué procesos oficiales tiene Rusia en marcha, o si hay alguna organización voluntaria que emule el trabajo del Tulipán Negro en el lado ruso. Es evidente que hay un proceso de recuperación en curso. Sin él, Rusia no podría entregar soldados ucranianos en el corredor de cuerpos. Pero a medida que nos acercamos al tercer año de la guerra en Ucrania, hay cada vez más evidencia de que Rusia suele tratar a los muertos con mucho menos respeto que Ucrania. El abandono es frecuente, por lo que el Tulipán Negro suele hallar más soldados rusos que ucranianos fallecidos en sus búsquedas. Estos abandonos se informaron desde mayo de 2022, apenas 3 meses después del inicio de la guerra. Luego de que Rusia fallara en capturar Kiev durante su invasión inicial, se replegó tras la frontera y comenzó asaltos más prolongados en territorio ucraniano. Con Kiev a salvo de las fuerzas terrestres invasoras, los ciudadanos reportaban con regularidad el hallazgo de cuerpos de soldados rusos en las afueras de la ciudad. Según la British Broadcasting Corporation, Rusia mostró poco interés en recuperar esos cuerpos inmediatamente después de su fallido intento de tomar Kiev. Cuando la British Broadcasting Corporation visitó a los grupos responsables de recoger esos cuerpos dentro de Ucrania, dijo que había al menos 137 apilados dentro de un par de vagones durante el único día en que sus reporteros estuvieron presentes. Los soldados desechados de Putin. Se ignora cuántos soldados rusos fallecidos, si es que hubo alguno, pudieron volver a su hogar. Rusia ha mostrado menos interés en recoger los cuerpos de sus soldados muertos, posiblemente porque Putin intenta ocultar la verdadera magnitud de las pérdidas de guerra del país. En junio de 2022, Rusia declaró que había perdido solo 1.300 soldados en cerca de 5 meses de combate. Según National Public Radio, esto parecía ser un recuento muy inferior y las pérdidas probablemente estuvieran en decenas de miles. 2 años después, Rusia pierde casi esa cantidad diariamente, pero continúa abandonando los cuerpos de sus soldados caídos. Las acciones de Rusia han desacreditado la noción de que su ejército no abandona a sus soldados. Según el coronel Volodymyr Lyamsin, del Departamento Central de Cooperación Militar Civil del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en junio de 2022. Si eso fuera cierto, ¿por qué están todos estos cuerpos aquí? También está claro que Rusia no está siguiendo la Convención de Ginebra cuando intenta recuperar y enterrar a los soldados muertos. El mismo artículo de The Guardian, que informó sobre el trabajo del Tulipán Negro, también señala que los cuerpos de miles de soldados rusos muertos están siendo desechados de manera informal a través de la quema y entierros masivos.
con el Kremlin reportando a los soldados como desaparecidos en acción en lugar de fallecidos. Se acumulan más evidencias de que Putin busca encubrir la magnitud real de las bajas rusas. La evidencia de estos métodos poco convencionales proviene de llamadas interceptadas de soldados rusos en mayo de 2024. Un soldado afirmó que los cuerpos de sus camaradas, junto con muchos otros, simplemente estaban siendo enterrados en un vertedero de la altura de un hombre, con el soldado afirmando más tarde que los cadáveres estaban apilados a más de 6 pies de altura. Los arrojaron allí sin más, dijo otro soldado ruso en una llamada interceptada. Y luego, es más fácil simplemente hacer como si desaparecieran sin dejar rastro. Para ellos, es más fácil fingir que simplemente están desaparecidos. La creación de fosas comunes ha sido parte de los métodos de Rusia para deshacerse de cadáveres desde al menos abril de 2022, como se evidenció cuando Ucrania descubrió una tumba así en Bucha. Al parecer, Rusia había enterrado los cuerpos de soldados ucranianos, dejando a los habitantes de Bucha la tarea de buscar entre los restos para encontrar a familiares y seres queridos. La gran ironía para Ucrania es que, a pesar de sus esfuerzos por reclamar a los muertos de ambos lados, la guerra terminará con su tierra marcada por las fosas comunes de los invasores contra los que lucha. Es evidente que Rusia está haciendo mucho menos que Ucrania para respetar las convenciones de Ginebra. Los soldados de Putin disparan a los voluntarios del Tulipán Negro que intentan recuperar los cuerpos. Las órdenes de Putin muestran una falta de respeto total por los soldados ucranianos y los propios. Entonces, ¿por qué el Tulipán Negro sigue haciendo lo que hace? La recuperación de los combatientes ucranianos que hacen el sacrificio supremo por su país es el principal motivador para el grupo. No obstante, algunos en el Tulipán Negro laboran por un fin más elevado. En el video de Crisis, un voluntario expresa que su labor hace una gran diferencia para las familias que al fin pueden recibir a sus seres queridos caídos en casa. El líder del grupo, Oleksiy, dice que el trabajo tiene un significado aún mayor para él. Cree que hay vida después de la muerte, con la recuperación de soldados caídos en toda Ucrania, quizás siendo parte del proceso que siente que debe llevarse a cabo para que aquellos que han muerto experimenten el más allá. Una cosa es segura, el trabajo de organizaciones como el Tulipán Negro persistirá durante la guerra y mucho después de su término. Es posible que solo al finalizar este trabajo, probablemente años después de que concluya la guerra en Ucrania, descubramos el verdadero costo humano de la invasión de Putin. Con eso, nos gustaría saber tu opinión sobre la labor del Tulipán Negro y su importancia en el contexto más amplio de la guerra. ¿Podría Ucrania estar haciendo más para apoyar a estos valientes voluntarios? ¿Cómo se puede responsabilizar a Rusia por violar repetidamente la Convención de Ginebra al enterrar cadáveres en fosas comunes? Comparte tus pensamientos en los comentarios y gracias por ver el video.